Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Tome su asiento, por favor. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Lo cree usted? Qué bueno. Qué bueno, porque creemos de la misma manera, porque sabemos que la palabra de Dios, pase lo que pase, no cambiará. Porque esa palabra viene del Dios Todopoderoso, nuestro Dios. Mis hermanos, como todos sabemos, a través de la historia, a través de todas las edades, los siervos de Dios, como la palabra de Dios, han recibido muchos maltratos, ofensas, persecuciones, y muchos de ellos han sido sacrificados. Grandes siervos. La vida de José. Usted sabe cómo José fue rechazado incluso por su propia familia cuando recibía sueños que venían de Dios. Y usted sabe el resultado de esto, cómo él fue perseguido, vendido, sufrió tantas cosas, pero hay un resultado de él que también conoce y hasta dónde el Señor lo llevó. Él fue rechazado. El caso de Moisés, un gran instrumento de Dios. Podemos ver cómo él fue rechazado por el mismo faraón y después perseguido con tremendo ejército detrás de él y detrás de su pueblo. Y no podemos mencionarlos todos, pero vayamos a ver los profetas, cómo sufrieron por la causa del Señor. Daniel, por amar a su Dios, llegó hasta el foso de los leones, pero allí el Señor le cuidó, le cerró la boca y a lo mejor actuaban como sus mascotas a su lado. Aquellos varones hebreos que por amar a Dios llegaron hasta el horno de fuego, calentado muchas veces más de lo normal. Pero ese fuego se transformó a lo mejor en un aire acondicionado para ellos, que cómodamente estaban ahí y ninguno de sus cabellos fue quemado, porque la presencia de Dios estaba con ellos. Vayamos al tiempo del Señor. La iglesia primitiva, nuestro Señor Jesucristo mismo, que no está de más decirlo, cómo Él padeció por traer el mensaje del cielo, por traer el santo evangelio para salvación nuestra. Y usted sabe la historia, cómo terminó con nuestro Señor Jesucristo, donde el enemigo creyó haberle destruido, pero Él estaba más vivo que nunca, porque se levantó en victoria. Puede ver los apóstoles ya en la iglesia primitiva, personas que fueron perseguidos, muchos ofrendaron sus vidas por pregonar
el santo evangelio de Dios. Fueron torturados, fueron latigados, sufrieron tantas cosas, amenazados para que no hablaran de la palabra de Dios. Pero pasara lo que pasara, sufrieran lo que sufrieran, era Dios quien les daba el poder y la voluntad para el hacer su palabra y cumplir con la misión que Dios les encomendaba. Era Dios quien los capacitaba, porque era el poder de Él que iba con sus hijos. Porque su palabra permanece. Pase lo que pase, pase lo que pase, sea que nosotros nos neguemos a hacerla o que la hagamos, la palabra de Dios permanece y se va a cumplir, porque viene del Dios Todopoderoso, y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por lo tanto, su palabra permanece para siempre y es fiel y verdadera, y sus promesas son para usted y para mí, y se van a hacer una realidad un día, porque Él es fiel y verdadero. Su palabra permanece. Aleluya. Aunque el mismo diablo se levante para querer evitar que usted escuche la palabra o que los amigos escuchen la palabra, el enemigo se puede levantar 100,000 veces y 100,000 veces será destruido, será derrotado, porque ya fue derrotado en la cruz del Calvario. Por lo tanto, aunque él se oponga para que usted le hable a sus amigos, nosotros nos levantamos en victoria anunciando esta palabra, porque es Cristo, es su poder quien está con nosotros, mis hermanos. Ahora la pregunta es, ¿y por qué no lo hacemos? Esa palabra permanece fiel, mis hermanos. Y esa palabra no cambia, porque viene del Dios que es el principio y es el fin. Y ningún ser humano podrá hacer que esa palabra cambie. Por mucho que lo intente el enemigo, no podrá. Podrán haber estorbos, pero en el nombre de Jesús son vencidos, porque el Espíritu Santo está con nosotros. La palabra de Dios permanece y permanece fiel, sin importar las condiciones y las circunstancias. La palabra del Señor se cumple y cumplirá el propósito para el que ha sido enviada. Gloria a Dios. En esta mañana tenemos una porción de la palabra de Dios en la que vamos a enfocarnos por un momento. Jeremías 36. Jeremías 36. Ahí, si usted quiere o puede, en su casa, léalo detenidamente todo el capítulo. Vamos a ir tocando varios versículos de este capítulo. Jeremías 36. Vamos a leer del 1 al 3. Y le voy a pedir que mantenga su Biblia abierta, por favor. Jeremías 36, del 1 al 3. Aconteció en el 4.º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Versículo 3. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado.
y yo perdonaré su maldad y su pecado. Déjeme el versículo 3, por favor, ahí. El Señor envía un mensaje. El mensaje ha sido dado. Y ordenó al profeta Jeremías que escribiera este mensaje para el rey Joacim. Ese mensaje iba a llegar de cualquier manera. De cualquier manera. Porque Dios lo enviaba. Y lo que Dios envía, nadie lo puede detener. Nadie lo puede detener. En este caso, era una advertencia. Imagínese usted, privilegio grande que da nuestro Dios a aquellas personas en aquella época y a nosotros aquí presentes. El recibir un mensaje del cielo no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Este hombre estaba recibiendo un mensaje que venía directo de parte de Dios. El mensaje fue enviado. ¿Cuántos mensajes Dios nos ha enviado a nosotros? Por diferentes personas. Diferentes siervos que nos paramos aquí, hombres y mujeres. Y el Señor nos habla de diferentes maneras. Ese era un mensaje de advertencia. Así como también este pueblo recibió muchos mensajes que eran de bendiciones, de prosperidad. Pero aquí era que se volvieran de su mal camino, porque la misericordia de Dios los quería alcanzar. A nosotros nos sucede que cuando hay un mensaje, y es bueno, cuando escuchamos esas promesas de Dios de prosperidad para nuestra vida, mensajes de provisión, mensajes de protección, y alabamos y exaltamos el nombre de Dios, o damos ofrendas de palmas a Dios por eso. Pero cuando Dios nos quiere corregir, ¿damos esas ofrendas de palmas también? El mensaje de Dios, no habrá nada ni nadie que lo pueda evitar. De alguna manera, tarde o temprano, lo vamos a recibir. A veces esperamos que el predicador mencione nuestro pecado para arrepentirnos. Cuando el Señor nos dice, examínese cada uno de vosotros. Usted y yo sabemos cómo estamos delante de nuestro Dios. La palabra del Señor permanece, es firme. No quiere decir que Dios no pueda dejar de hacer lo que ha dicho que va a hacer. Porque cuando el pueblo se arrepiente, grandes cosas pasan. Porque la misericordia de Dios es grande, es grande. Mis hermanos, el mensaje fue entregado.
fue entregado. Del rey dependía escucharlo o no escucharlo. El rollo fue entregado. Entonces, esta palabra llegó hacia él. Y una decisión iba a tomar él. Día con día, martes, lunes, miércoles, viernes, sábado, domingo, hay palabra de Dios. Y todos los días que queramos abrir la santa palabra, ahí está el mensaje de Dios. ¿Qué tanto lo escuchamos? ¿Qué tanto lo atesoramos? El Señor cumple su propósito al enviar la palabra, a que escuchemos su palabra. De ese rey dependía la importancia que le diera a ese mensaje. De usted y yo depende la importancia que le damos a esta bendita palabra, que es la guía que nuestro Dios nos ha dejado para que seamos cristianos victoriosos, para que seamos cristianos con ese fuego del Espíritu de su presencia. El Señor no quiere que seamos cristianos raquíticos espiritualmente hablando. El Señor no quiere vernos en calamidad. Pero de nosotros depende la importancia que demos a la santa y bendita palabra del Señor. De nosotros depende, mis hermanos, porque el Señor ha dejado esa inteligencia en cada uno de nosotros. Él no nos quiere imponer, sino Él hubiera formado una multitud de robots y ponerlos a obedecer todo lo que Él quisiera. Nos hizo seres humanos con la capacidad de decidir si hacemos o no hacemos, si recibimos o no recibimos. De nosotros depende si somos bendecidos o no somos bendecidos. Porque si no obedecemos esta santa palabra, usted sabe lo que viene después. Usted lo sabe y no es necesario que yo lo esté repitiendo en esta mañana. El mensaje del Señor fue entregado, fue oído. Mire el versículo 20 y 21. 20 y 21. Jeremías 36. 20 y 21. Versículo 20 y 21. Y entraron a donde estaba el rey al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario. Y contaron a oído del rey todas estas palabras. 21, por favor. Y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en él Jehudí a oído del rey y a oído de todos los príncipes que junto al rey estaban. Todo lo que Dios quería que escucharan, lo escucharon ellos. Para quienes iba esta palabra, para el rey y los príncipes que estaban ahí. Ahí el Señor estaba cumpliendo su propósito, que su palabra no puede quedar en el aire, no puede quedar en el vacío. Como ahora mismo y como siempre que nos reunimos, de nosotros depende que la palabra quede en el vacío, que hagamos oídos sordos o que nos agachemos para que le pase al otro. De nosotros depende, de nosotros depende. Y de nosotros depende la actitud que vamos a tomar, repitiendo un poco. De nosotros depende la actitud que vamos a tomar después de haber escuchado, después
de haber recibido la palabra de Dios. Miremos el versículo 23. Versículo 23. Mire la reacción del rey. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. A veces nos es difícil escuchar la corrección del Señor. Aunque si usted vio en el versículo 3, el propósito de Dios era que se arrepintieran de su mal camino. Ese era el propósito de Dios. Y les anunciaba todo el mal que estaba destinado para ahí si no se arrepentían. Si no se arrepentían. Pero la decisión de él fue la más cobarde que pudo haber sucedido. El no reconocer sus faltas. Y quemó el rollo. Quemó el rollo. Imagínense. No así cuando Nínive recibió la palabra de Dios. Y ahí puede ver cómo Dios cambia aquello que había pensado hacer cuando ve a un pueblo humillado delante de su presencia. Dios se conmueve y su misericordia se derrama y cuida de ese pueblo. Usted puede ver la reacción de Nínive, completamente diferente. Y la misericordia de Dios llegó. La misericordia de Dios no se dejó esperar cuando vio a un pueblo humillado delante de su presencia, en ayuno, en silicio, donde todo ser humano y animales tuvieron que ayunar. Aquí fue lo contrario. Aquí fue rechazado el mensaje de Dios. Fue rechazado el mensaje de Dios. Y el rey ocupó una herramienta de cortaplumas para rasgar el rollo donde iba impresa la palabra de Dios. ¿Habrá creído el rey que al hacer esto estaba contra Jeremías? ¿Estaba únicamente contra ese rollo? El asunto es que no recibió la palabra de Dios, no atesoró el mensaje de Dios, por lo tanto no podía tener misericordia. Porque con mucha altivez y arrogancia usted puede ver la reacción de él al recibir la palabra de Dios. Yo no sé si él tenía algo contra Jeremías. Lo que sí le puedo decir es que la palabra de Dios va a cumplir su propósito siempre para lo que Dios la ha enviado. Vayamos a nuestro tiempo. A lo mejor esté cruzando por su mente y diga usted, el hermano Murcia nos va a decir que nosotros dañamos la palabra, rasgamos la palabra. Pero ¿cómo lo hago? Mis hermanos, muchas veces sucede que vemos personas que marcamos a los predicadores. Hoy va a predicar hermano Murcia. No, mejor no voy. O puede decir de otra persona. Y se pierde la bendición por no escuchar a determinados predicadores. Yo quiero decirle en esta mañana en el nombre de Jesús
que no se fijen los que nos paramos en este lugar, sea hombre, sea mujer. No me mire a mí, no mire al pastor, no vea a los demás siervos que se paran aquí o que nos paramos aquí, perdón. Por favor, por el bien suyo, escuche la palabra de Dios. Escuche el mensaje de Dios. Es Él quien quiere hablarnos. Es Él quien quiere bendecirnos. Yo no tengo nada para usted. No puedo darle nada. Lo único que puedo hacer es ser un instrumento de Dios para traerle su palabra. Es lo único que puedo hacer. Porque créame que los que nos paramos en este lugar, lo que menos queremos es hablar por nuestra propia cuenta. Lo que más deseamos en nuestro corazón es que sea Dios hablándonos. Y créame que cuando nos paramos en este lugar, no es porque estemos cumpliendo lo que hablamos, pero sí nos paramos en este lugar porque el Señor ya nos habló y nos dijo qué quiere de nosotros. Y es lo mismo que quiere de usted, que nos humillemos delante de su presencia, que ya basta de rasgar su palabra, que ya basta de rasgar sus escrituras con las aptitudes de indiferencia, con las aptitudes de incredulidad, con las aptitudes de apatía. ¿Cómo nos presentamos delante del Señor cuando venimos a su santo templo? ¿Traemos ese corazón dispuesto para Él? ¿Qué importancia le damos a este libro sagrado? No vamos a idolatrar con él, pero ¿qué importancia le damos? ¿Cómo mantenemos este libro en la casa? ¿Le sacudimos el polvo cada vez que venimos a la iglesia a los 8 días? ¿O a los 5 días? ¿O a los 2 días? ¿Cuál es el puesto que tiene este libro sagrado en su casa? ¿O en mi casa? ¿Lo vemos únicamente cuando venimos a la iglesia? ¿Y qué tal si no es a los 2, a los 3 días, ni a los 8, sino que a los 15 o 20 y nos da igual faltar o no faltar, aunque Dios nos dé la oportunidad de estar aquí? ¿Cuál es la importancia que le damos? Antes se hablaba que le dábamos más tiempo a la televisión que a la palabra, pero ahora le damos más tiempo al teléfono que a la palabra de Dios. A veces no nos gusta que nos digan esto. ¿De qué manera rascamos la palabra del Señor? Que muchas veces no tenemos ni el mayor respeto por ella, que hasta se la damos a los niños para que jueguen con ella. ¿De qué manera atesoramos la palabra del Señor? El Señor ha traído a nosotros ese mensaje de salvación y vida eterna. Y gracias a Dios le hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador. Pero ¿cómo atesoramos su palabra? Este libro puede tener maltratos. Usted puede pisotearlo si quiere, puede ignorarlo si quiere.
pero su contenido ni usted ni nadie podrá pisotearlo, porque es poder de Dios. Y la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y va más allá, los tuétanos, a eso más íntimo de nosotros. Esta palabra jamás podrá ser pisoteada ni por el diablo mismo. Este libro puede ser destruido, puede ser quemado, pero su contenido permanece para siempre, porque es palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios, que mientras esté en este mundo estará para instruirnos, para redarguirnos, para amonestarnos, para exhortarnos, estará para bendecirnos, para bendecirnos. Amados hermanos, demos a la palabra de Dios el puesto que se merece. La palabra de Dios escrita y que escuchamos en este lugar viene desde el corazón de nuestro Dios para nosotros. No la veamos con indiferencia. No la veamos con indiferencia. Pensemos cómo está la prioridad de nosotros con la palabra de Dios. Porque cuando estamos ignorando la palabra de Dios, cuando estamos con indiferencia, no estamos con indiferencias con este libro. Estamos siendo indiferentes con Dios mismo. ¿No está de acuerdo conmigo? Esté de acuerdo o no esté de acuerdo, así es, porque es la palabra de Dios y esta palabra permanece para siempre, porque es el mismo Dios hablando a nuestras vidas. Nos guste o no nos guste, esta palabra la atesoremos o no la atesoremos, esa palabra permanece, esa palabra permanece. Permanece, aunque seamos indiferentes, pero no nos tardemos mucho en ser indiferentes, porque al fin se acerca. Y si el Señor nos encuentra indiferentes con su palabra, usted sabe la recompensa que tendremos. Porque cuando no recibimos su palabra, no recibimos la palabra de Dios, no recibimos a Dios mismo. Él está con nosotros. Y aquí escuchamos de diferentes mensajes de exhortación y de mucha bendición para nuestras vidas. Mis hermanos, atesoremos la palabra. Siento que vale la pena repetir un poquito sobre esto, que no importe quién la esté predicando, escuchémosla y atesorémosla en nuestro corazón, porque es para bendición nuestra. Porque Dios en su misericordia, Dios no está callado. Él nos habla constantemente, nos habla constantemente. Y Él de alguna manera nos concede un tiempo para congregarnos. ¿Cómo usamos ese tiempo? Yo no le voy a mencionar ejemplos porque usted lo sabe. Yo no le voy a preguntar cada cuánto lee su Biblia o cómo tiene su Biblia. O no le voy a preguntar con qué aptitud se presenta delante del Señor en este lugar, porque usted lo sabe. Usted sabe si está aquí por complacer a su hijo, a sus padres, a su esposa, a su esposo. Usted lo sabe. Pero el Señor tiene un gran propósito para con cada uno de nosotros, y es que nos presentemos con un corazón dispuesto para escucharle a Él. Porque Él quiere hacer grandes cosas en nuestra vida.
Él sabe la atadura con la que andamos cargando y no queremos entregarla delante de los pies del Señor. Pero Él se le está haciendo sentir en esta hora esa esclavitud, esa cadena que ha permitido que permanezca ahí. No es porque falte poder en la palabra de Dios. No es porque el enemigo sea poderoso. Él está derrotado. Él está derrotado. Pero ¿por qué abrigamos esas situaciones? ¿Por qué perseveramos en la esclavitud? Si nuestro Señor Jesucristo vino para dar libertad a los cautivos. Él vino para darnos libertad, para darnos vida eterna, para rescatarnos de las garras del enemigo. ¿Por qué en el pueblo del Señor todavía se mantienen cadenas terribles? Es que mi mamá así era, es que mi papá así era. Pues empecemos por renunciar a estas cadenas, a cortar esas cadenas, porque mientras esas cadenas no se corten, la bendición no llegará. El espíritu a la verdad está dispuesto. El Señor quiere bendecirnos. El Señor quiere hacernos libres. Y la presencia del Señor está aquí. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, ahí hay bendición, ahí hay vida eterna. Yo quiero en esta mañana que usted no regrese o no regresemos tal como venimos, sino que llevemos la bendición del Señor, la bendición del Señor. La palabra del Señor, Él siempre cumplirá su propósito. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. El Señor va a cumplir su palabra de cualquier manera. No esperemos tener una recompensa que nos dé una sorpresa. A veces apoyamos la misericordia de Dios para justificar nuestro pecado. Póngame atención, por favor. Aquí está la palabra. No permita que el enemigo hable a su oído e interrumpa la palabra de Dios. Repréndalo en el nombre de Jesús. Porque cuando el Señor habla de que nos pongamos a cuentas, Él usa hasta su mismo vecino para interrumpirle. Repréndalo en el nombre de Jesús. El Señor quiere bendecirnos. Como decíamos en la introducción, el Señor no quiere y no espera tener hijos raquíticos, hijos en miseria, en especial en lo espiritual. Por eso, en cierta ocasión, a alguien le mandó a decir el Señor: aviva el fuego que hay en ti. Aviva el fuego que hay en ti. Examínese usted. ¿Cómo estamos delante de la presencia del Señor? Y piense, ¿por qué vivimos una vida seca espiritualmente? La palabra del Señor permanece fiel y está para bendecirnos. Y el Señor la manda a tiempo y aún fuera de tiempo dice: pero estamos a tiempo porque estamos aquí con todas nuestras cualidades físicas en óptimas condiciones. Pero de nosotros depende cómo queremos estar delante del Señor. La sangre de Cristo tiene poder y no hay nada imposible para Dios. Todas esas cadenas pueden ser rotas en esta mañana. Esas cadenas de incredulidad que siguen rasgando la palabra. Si hay algo que a Dios no le agrada,
la irreverencia, la rebeldía, la incredulidad. Seamos creyentes en el Señor, mis hermanos. Seamos creyentes en el Señor. El Señor tiene una vida de gozo para cada uno de nosotros. Él tiene una vida de bendición para cada uno de nosotros. ¿Lo cree usted? Den un gloria a Dios, por favor, mis hermanos. Es el Señor quien quiere bendecirnos. Es el Señor quien quiere prosperarnos. Aleluya. Pero esta porción no termina ahí. Y mire cómo Dios renueva su mensaje. Vayamos al versículo 30 y 32 del capítulo 36 de Jeremías. Del 30 al 32. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá: no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. 31. Y castigaré su maldad en él y en su descendencia y en sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les he anunciado y no escucharon. 32, por favor. Y tomó Jeremías. Vea, Dios no se queda hasta ahí. Él siempre, su palabra va a permanecer. Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruc, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá. Y mire eso, qué terrible. Viene de nuevo no solo el libro que había quemado, sino que dice: y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Dios nos libre de rechazar su palabra. Dios nos libre de ser apáticos a su palabra. Dios nos libre de ser indiferentes a su palabra. Y quiera Dios que ponga en cada uno de nosotros ese deseo, ese anhelo por su presencia. Que sea Dios poniendo en cada uno de nosotros ese deseo por las programaciones de la iglesia en este lugar. El Señor en muchas ocasiones nos pide que vayamos a la oración, nos recomienda la oración. Y tenemos que hacerlo en todo lugar, donde quiera que estemos. Pero si el Señor nos da el tiempo y la salud para estar aquí un día lunes, pregúntese usted mismo por qué no está aquí. Usted tiene la respuesta. Y yo no le voy a poder poner ejemplos de lo que se queda haciendo. Pero sí le recalco que si Dios nos da el tiempo y la salud para estar aquí, es porque Él quiere escucharnos desde este lugar. Piense por qué no estamos aquí los martes, los viernes, si Dios nos da el tiempo. ¿Qué nos quedamos haciendo? Pensémoslo. ¿Por qué aún el día domingo venimos después de las 9 de la mañana? Si hay una razón por la que Dios dice amén, perfecto. Pero piense por qué viene a medio culto. ¿Por qué no siente el deseo de estar aquí antes de las 9, agradeciéndole a Dios por esta oportunidad tan bella y hermosa que nos concede? Meditémoslo. Meditémoslo.
El Señor quiere bendecirnos. Pero a veces venimos como que venimos obligados a la iglesia. El salmista David decía, porque es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y hablamos de un hombre que fue muy bendecido por Dios a pesar de sus grandes errores, pero sabía humillarse delante de Dios y reconocer quién es Él. Y cuando se dio la oportunidad de recibir la palabra de Él, por fuerte que sea por su pecado, Él la recibió y se humilló. Mis hermanos, no detengamos las bendiciones de nuestro Dios. El Señor es fiel y su palabra permanece para siempre, permanece para siempre. El enemigo trató de detener la palabra de Dios. La iglesia primitiva fueron latigados, muchos hasta muertos, sentenciados por hablar de Cristo. Pero ¿cuál fue la actitud de ellos? Dice que todos los días en el templo y por los hogares predicando la palabra de Dios. Y en cierta ocasión tuvieron que dar esta respuesta: ¿qué será más justo? ¿Obedecer a los hombres antes que a Dios? Mire qué determinación. Pero a veces a nosotros el niño no quiere venir a la iglesia y por eso no venimos. No quiero seguir, el tiempo avanzó. Voy a pedir a la alabanza que pase, por favor. Mis hermanos, incline su rostro, por favor. El mensaje no termina aquí. El mensaje no termina aquí. La palabra ha sido dada. Y siempre que la palabra de Dios es predicada, o usted abre su Biblia, es porque Dios quiere hablar a cada uno de nosotros. No es para los que no están aquí. Es para nosotros. Es para nosotros, la iglesia del Señor.